Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, vamos a empezar ahora con el micro número 4, que se llama La basura no es un negocio de nadie, sino es una responsabilidad de todos. Lo estoy leyendo porque el título es demasiado largo. Este es el micro número 4 del módulo número 2, así que espero que podamos compartir un lindo momento. Bueno, aquí estamos de nuevo en este rinconcito silencioso que encontré en mi casa para grabar estos videos. De vez en cuando voy cambiando por aquí algunos cuadritos porque para que algo cambie dentro de este desorden de biblioteca que tengo. Vamos a hablar entonces un poco de esto de la basura, ¿no? Hay un mito con respecto a la basura y es que es un gran negocio lo que hay detrás de la basura. Y acerca de que no es un negocio, sino que es una responsabilidad que tenemos que asumir. Eh, ¿Por qué digo que es un mito lo de que es un gran negocio? Si la basura encerrase en sí riqueza, como la gente cree, eh, sería en momentos de crisis como este, cuando uno estaría pasando el camión de la basura y le estaría diciendo, corriéndole por detrás, diciendo, bájame unas cuantas bolsas en mi casa porque ahí hay riqueza y la quiero tener para mí. No hay riqueza en la basura, por eso lo tiramos. Es un problema de gestión y que después se pueden recuperar cuestiones de ahí, sí, eso es cierto, pero todo ese recuperado parte de una gran subvención que le damos entre todos a todo un sistema de recolección, de separación, de compactado, de transporte, bueno, toda una serie de cuestiones que cuestan en una localidad tipo, de acuerdo a una localidad pequeña, que no haga nada más que recolectar los residuos y tirarlo a un basural a cielo abierto y quemarla de vez en cuando, ese nulo tratamiento te sale 1.000 pesos por habitante por año. Una localidad de 3.000 habitantes gasta del orden de 3 millones de pesos por año para hacer eso que parece nada, la nada misma, ¿no? Motivo de quejas de la población. Si hace procesos un poco más elaborados, de vertederos controlados, gasta más o menos 5.000 pesos por persona por año. En ese caso, esa localidad de 3.000 habitantes tendría que estar gastando del orden de 15 millones de pesos al año. Por eso le digo que es una responsabilidad de todos, porque 15 millones de pesos al año en un erario municipal es un monto verdaderamente altísimo. Y no estoy diciendo con esto que se llegue a una gran solución, ¿eh? O sea, hacer lo mínimo sale a un pueblo de 3.000 habitantes 15 millones de pesos, hacer nada sale 3 millones de pesos. Entonces, ese mito tratemos de descartarlo. Vamos a ver qué es esto de la responsabilidad de todos. Un paréntesis pequeño para recordar. Los residuos, hay montones de tipificaciones. Pero una fácil para recordarse, los residuos lo podemos dividir en tres grandes grupos. Los residuos no peligrosos, pero que se generan en el domicilio. Los residuos peligrosos y los residuos especiales. ¿Está bien? Esas son nuestras categorías de residuos. Dentro de los residuos no peligrosos tenemos dos cosas, los aprovechables y los no aprovechables. Los no aprovechables son los que terminan finalmente en un sitio de disposición final. La parte aprovechable es aquella en la que después de algún tipo de proceso vamos a poder llegar a esta situación en la que podamos de alguna manera eh, obtener algún tipo de valor después de haber hecho toda esta cuestión. Eh, para poder llegar a algún tipo de resultado concreto, si uno quisiese tener un pueblo modelo, vamos a tener que cumplir con una serie de pasos o requisitos. Yo me tomé, hace mucho que trabajo en este tema, por eso ya tengo más o menos descritos los pasos a seguir. El primero es un diagnóstico y caracterización de los residuos sólidos urbanos que se generan.
Eso parece un tecnicismo, pero no, hay una norma hasta de IRAM para saber cómo se hace, porque si uno no sabe exactamente de qué está compuesta la basura, difícilmente podamos caer en la categorización que le dije inicialmente. No vamos a saber cuántos residuos recuperables tenemos ahí y por ende no vamos a saber cuál es el potencial valor que vamos a poder adquirir de lo que recuperemos. Eso es uno de los temas que hay que hacer. Tema 1 entonces ya está dicho. El tema 2 es que los basurales tienen que cerrarse. Los basurales a cielo abierto, con quema permanente en toda la provincia, hay 427 municipios, tienen que pasar por un proceso de clausura y que ese terreno se transforme en otra cosa. Eso ya no da para más. De hecho, Córdoba tiene un programa que se llama Córdoba Limpia, donde se organiza la provincia en vertederos regionales para que todas las localidades lleven allí sus residuos. Por supuesto, no está todavía funcionando a nivel de toda la provincia, está funcionando en algunos lugares, pero hay que trabajar activamente en el cierre de los basurales existentes, sobre todo empezando por aquellos en que están muy cerca del pueblo, generando enormes dificultades. Es una cuestión que no es para nada simple, toda vez que implica grandes costos de maquinaria. Una maquinaria pesada tiene un costo de alquiler del orden de los 5 y 10 mil pesos por hora. Entonces imagínense que hacer trabajar una máquina un mes nada más para cerrar esto, estamos hablando de montones de dinero para cerrar un basural que después hay que a su vez cercarlos, ponerle guardia, iluminarlo y demás. O sea, cada una de estas cosas tienen costos. No es generar riqueza, es generar un costo importante. Costo que a su vez los municipios no están del todo posibilitados de asumir por una sencilla razón. Los municipios tienen todavía una tasa que es alumbrado, barrido y limpieza, ese famoso ABL, que no consideraba esta posibilidad de la cuestión ambiental, porque son impuestos muy viejos, tienen 70 años. Épocas en las que no había ni siquiera recolección de residuos porque nosotros generábamos 200 gramos de residuos por día. Hoy la gente genera alrededor de 1 kilo de basura por día. Y esos 800 gramos extras normalmente son empaques que luego se podrían reciclar. La otra cuestión que hay que hacer, hasta tanto se tenga el vertedero regional funcionando, o la zona regional, es transformar ese viejo basural, una vez cerrado, en un vertedero controlado. Eso significa que se cumplan ciertas normas para poder disponer correctamente y que ya no se produzcan ni incendios, ni trabajo insalubre, ni proliferación de insectos y roedores, ni olores, ni posibilidades de enfermedades, ni humos, ni contaminación de napas y cosas por el estilo. La otra cuestión que hay que iniciar de manera inmediata es la separación en origen, al menos en 2 partes, yo no diría mucho más, entre lo húmedo y lo seco, y una recolección diferenciada. Normalmente lo que se aspira es a que 3 días por semana se haga una recolección de lo húmedo, lo biodegradable, lunes, miércoles y viernes, y 2 días por semana, martes y jueves, de aquello que es reciclable, para poderlo llevar a la planta y ahí que lo procese alguien, que puede ser un empleado municipal, una cooperativa, o los propios cirujas que antes hacían esto en el montón de residuos, hoy lo tendrían el trabajo facilitado y le mejoraríamos sus condiciones de vida. Para ello hay que generar también en ese punto una estación de clasificación, porque no es solamente que se clasifiquen los residuos que vienen ahí todos los secos, sino que hay que poderlos compactar, los plásticos por un lado, hay que tener los vidrios separados por el otro, los metales por el otro, los cartones por el otro, poderlos compactar y poderlos luego vender en una relación peso-volumen acorde para que el transporte sea posible de solventar. Otra cuestión muy importante y que está muy en boga hoy es el tema de las plantas de compostaje, de las que ya hablamos,
porque dentro de nuestros residuos, ese kilo de residuos, aproximadamente un 40%, o sea, 400 gramos, son de material biodegradable con el que nosotros podríamos hacer compost en forma domiciliaria o compost en forma municipal. Pero si nosotros compostásemos eso, reduciríamos nuestros residuos en un 40% y también ese costo, si eran 1.000 pesos, pasarían a ser 600 pesos por persona, porque ya ese residuo desaparecería del torrente de residuos. Necesitamos también formar promotores ambientales. Promotores ambientales que pueden tomar diversas formas. Hay pueblos que tienen consejos deliberantes juveniles, hay otros que tienen brigadas ambientales formadas por chicos de las escuelas, hay otros que tienen guardaambientes honorarios, diversas formas, Boy Scout. Pero los promotores ambientales juveniles son muy importantes porque son los encargados de golpear puerta a puerta para decirle a la gente, che, estás haciendo esto mal. Y hay que tener muy poca sangre para correr a ese niño vecino que te viene a decir que haces las cosas mal. Uno tiene una tendencia natural humana a tratar bien a los niños o a los jóvenes y avergonzarse si uno hizo las cosas mal. Mientras que si te lo viene a exigir un empleado, un funcionario, uno es capaz de ponerse medio heavy y decirle, mira, hacelo vos al trabajo y no lo voy a hacer yo. Hay otra cuestión a trabajar, que es la educación y concientización. La educación y concientización es fundamental y hay que hacerla en varios niveles. Hay que hacerla en las escuelas, hay que hacerla a nivel social completo, en los barrios, y hay que hacerlo también en el personal que trabaja en forma directa con los residuos. Eso es imprescindible. Sin eso esto no va a funcionar. El otro tema es que cada localidad debería tener una legislación acorde. No puede ser que cada pueblo haga lo que quiera. Tiene que haber una legislación para tratamiento de residuos que sea igual en todos lados, porque eso nos va a permitir que primero una organización mínima y después que si hay procesos de recuperación, de reuso o de reciclado, sean mucho más fácil de llevarlos adelante. ¿Por qué? Porque vamos a tener volumen y vamos a tener condiciones para que en un solo camión de alguien que lo esté comprando pueda pasar de un pueblo a otro y llenar esos camiones y poderlos vender. En cambio, en pequeñas cantidades, eso se hace virtualmente imposible. Otra cuestión que está funcionando mucho es la instalación de puntos verdes. Puntos verdes son ciertos lugares en las localidades destinados a que uno pueda llevar allí residuos plásticos y vidrios normalmente, no más que eso, pero eso también te saca en volumen, no en peso, pero sí te saca en volumen del orden de un 50% del volumen. La botella plástica ocupa muchísimo lugar en la bolsa que vos sacás hacia la calle para que te lo lleve el camión. Si vos te tomás el trabajo de llevarlo hasta un punto limpio o a un punto verde, el volumen de residuos, si ya te sacaste el compost, que es peso, 40% del peso, y te sacaste el plástico y las botellas, casi que lo que vamos a sacar es una cantidad ínfima de residuos diariamente a la calle. Y por último, yo diría que hacen falta, sí o sí, establecer elementos o instrumentos de participación ciudadana. Esos instrumentos no son cualquier cosa, o sea, son encuestas permanentes, son teléfonos verdes para denuncias, son buzones verdes para denuncias, que puedan ser anónimas o no, son oficinas ambientales, son centros de capacitación ambientales, son cursos, son foros. O sea, hay que tener la posibilidad de que la gente se exprese en todo momento sobre temas ambientales en general y sobre residuos en particular. Si no tenemos eso, vamos a llegar a un punto en el que se intenta implementar algo que para la gente no va a ser más que un trabajo más dentro del cúmulo de trabajos que está realizando. Todo esto lo voy a poner al final del video para que ustedes puedan ver y sacar sus conclusiones.
Muchas gracias.